Ahora sí, chicos. El tema que vamos a ver el día de hoy es proporcionalidad. Nosotros la conocemos mejor como regla de tres. El aprendizaje esperado es resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa de reparto proporcional. Ustedes en primero solamente vieron regla de tres directa, no inversa. En esta sesión solamente vamos a ver directa, pero en la segunda sesión vamos a ver regla de tres inversa. ¿Qué es la proporcionalidad y para qué nos sirve? Todo esto tiene que ir anotado en tu cuaderno, ¿ok? Primero debemos saber qué es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se pueda medir. Por ejemplo, el peso de una persona, la cantidad de croquetas, ahí hay un error, que come un perro, la distancia entre dos ciudades, la velocidad de un perro al correr. Por ejemplo, esas son magnitudes que se pueden medir, ¿ok? Estas magnitudes se pueden relacionar con otras magnitudes. Por ejemplo, el peso de una persona se puede relacionar con la talla de ropa que usa. No sé, una persona que pesa 30 kilos, pues utiliza talla doble cero, por ejemplo. Estoy relacionando el peso de la persona con la talla. O también puede ser las horas que yo trabajo con el sueldo que yo gano. Por ejemplo, si yo trabajo una hora, me pagan 50 pesos. Entonces, ¿cuánto voy a ganar si trabajo 10 horas? ¿Ok? Eso estoy relacionando dos variables, que sería cantidad de horas trabajadas con sueldo que voy a ganar. Luego viene qué es la proporcionalidad directa, porque recordemos que vamos a ver dos proporcionalidades aquí, lo que es la proporcionalidad directa y lo que es la proporcionalidad inversa. En la proporcionalidad directa, para que dos magnitudes que se están relacionando, como lo habíamos visto anteriormente, que puede ser peso y talla o sueldo y horas trabajadas, para que estas dos magnitudes se puedan relacionar de manera proporcional directa, debe de suceder esto. Si se aumenta una variable, aquí dice, si se aumenta una variable, la otra también debe de aumentar en la misma proporción. Es decir, si yo trabajo el doble de horas, pues obviamente voy a ganar el doble de sueldo, ¿sí? Si mi mamá está haciendo una receta para 10 personas, y ocupa 1 kilo de harina, si quiere hacer para el triple de personas, por ejemplo, entonces va a ocupar el triple de harina. Es decir, está aumentando una variable y la otra está aumentando, pero en la misma proporción. Aumenta el doble, la otra variable aumenta el doble. Aumenta el triple, la otra variable aumenta el triple y así sucesivamente, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos dice, un pasaje cuesta 11 pesos. Aquí están relacionando dos variables, que es pasajes y pesos o costo, ¿ok? Dos pasajes, se duplicó el número de pasajes, también se duplicó la cantidad a pagar, que en este caso son 22 pesos. Dice, a mayor cantidad de dinero, mayor son el número de pasajes que pueden ingresar en el camión, ¿verdad? Pero si tenemos menos dinero, pues menos pasajes podemos comprar. Entonces, la proporcionalidad directa es una relación entre dos cantidades. Si una aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción, al doble, al triple. Pero también si una variable disminuye, si yo trabajo la mitad de horas, pues ¿cuánto voy a ganar? La mitad de sueldo. Si una variable disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción, ¿ok? Entonces, esto es algo que debemos de tener bien señalado para poder resolver este tipo de problemas. Dice aquí, dos valores son directamente proporcionales cuando. Cuando al aumentar un valor, el otro aumenta en la misma proporción. Pero si también disminuye uno de esos dos valores, el otro también debe de disminuir en la misma proporción. Estamos hablando de regla de tres directa o proporcionalidad directa, ¿ok? Dice que siempre que ocurra esto hablamos de proporcionalidad directa. Todo esto debe de ir anotado en tu cuaderno, recuerda. La proporción con la que aumenta o disminuye el valor siempre va a ser constante.
A esta constante se le llama razón de proporcionalidad directa. Por ejemplo, si yo te estoy hablando de las horas que trabajo y del salario que gano, si yo por una hora gano 50 pesos, por 2 horas voy a ganar 100 pesos, por 3 horas voy a ganar 150 pesos, por 1000 horas, ¿cuánto ganaría? Ah, pues 50,000 pesos. ¿Cómo lo sabe, maestra? Porque tengo una constante de proporcionalidad. Por cada hora que aumente, yo voy a ganar 50 pesos más. Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar las horas que yo trabajo por los 50 pesos. A ese valor que voy a estar multiplicando por las horas trabajadas se le llama constante de proporcionalidad o razón de proporcionalidad, ¿sí? Y siempre va a ser la misma en el problema. En problemas diferentes obviamente cambia, pero en el problema si es de proporcionalidad directa siempre va a ser la misma. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que está aquí. Dice, un coche tarda 1 hora en recorrer 100 kilómetros. Si está 2 horas, en 2 horas recorrerá 200 kilómetros, ¿sí? Entonces aquí por cada hora que viaja el automóvil recorre 100. Esa es la constante de proporcionalidad, 100. Entonces en 5 horas, 5 por 100, recorrerá 500 kilómetros. Lo único que hice fue multiplicarlo. Dice, el tiempo y la distancia recorrida son dos magnitudes directamente proporcionales, porque si aumenta el tiempo, aumenta la distancia recorrida. Si se disminuye el tiempo, obviamente se disminuye la distancia recorrida. Aquí nos dice otro ejemplo que dice, 1 kilo de limones cuesta 1 euro. Entonces, 3 kilos de limones, ¿cuánto van a costar? Pues 3 euros. Bueno, nosotros no trabajamos en euros, pero lo vamos a dejar en euros porque no cuesta aquí 1 peso el kilo de limón, ¿verdad? Dice que el peso de los limones, si aumentamos el precio de los, perdón, si aumentamos el peso de los limones, tiene que aumentar la cantidad de dinero que voy a pagar por ellos, pero en la misma proporción. 2 kilos de limones, pues el doble de precio que voy a pagar. El triple de kilos de limones, el triple que voy a pagar. Entonces, esto es importante, ¿sí? Aquí nos da otro ejemplo. Dice que hay que encontrar la razón, o sea, la relación que hay entre dos variables. ¿Y cómo se encuentra esta relación? Recordemos que dos variables se relacionan y a una le vamos a llamar X, que es la variable independiente, que en el caso pueden ser las horas o las que tú puedes numerar, y Y, que es la que va a cambiar en razón de la otra, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, podría ser lo que voy a pagar por los kilos de limones. Dice aquí, si en un negocio de venta de pizza tiene una ganancia de 15,000 pesos y un gasto de 5,000 pesos, realizando la división de ganancias entre gastos, obtenemos el resultado de 3. A esta cantidad se le llama razón. Recuerda que en una división, la división también se le puede conocer como razón. Entonces, cuando me están hablando de una razón de cambio, la forma de encontrar la razón de cambio es dividiendo, ¿ok? Y en este caso me dice que la empresa tiene una razón de 3 al comparar su ganancia con su gasto, ¿sí? Por cada gasto que hace, por cada peso que gasta, tiene 3 pesos de ganancia. Y entonces esa sería la relación entre la ganancia y el gasto. O por cada peso que gana, 1/3 se gasta, ¿sí? Luego vamos al subtema que dice proporcionalidad directa. Dos magnitudes son proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por ese mismo número, ¿ok? Entonces, ahorita te lo voy a explicar mejor. Por ejemplo, aquí tengo esta tablita de lados. Fíjate bien. Si tú divides 2 entre 1, la respuesta es 2. 4 entre 2, la respuesta otra vez es 2. 6 entre 3, la respuesta otra vez es 2. 12 entre 6, la respuesta otra vez es 2. Cuando yo dividí la cantidad del número de monedas, que en este caso representa las X,
entre el número de lados, que en este caso representa la Y. Si tú divides este entre este, siempre te va a dar la misma razón, o al revés. Si tú divides helados entre monedas, también te va a dar la misma razón, pero diferente. Por ejemplo, 1 entre 2 te da 0.5. 2 entre 4 te vuelve a dar 0.5. 3 entre 6 te vuelve a dar. Esta es la razón de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, si yo quisiera saber para 10 helados, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 2 y encuentro el número de monedas que necesito para 10 helados. ¿Por qué por 2? Porque fue la razón de proporcionalidad que aquí no salió, ¿ok? Pero si fuera al revés, si a mí me dan 24 monedas, y entonces, ¿qué razón voy a ocupar? La de un medio. La mitad de 24 monedas serían 12. Entonces, 24 monedas me alcanza para 12 helados, ¿ok? Una característica que es muy importante de la proporcionalidad directa es que cada que las grafiquemos, pon mucha atención porque esta es una pregunta de los exámenes de admisión de preparatoria. ¿Ok? Casi siempre te preguntan esto, así es que esto es muy importante que tú lo sepas. Siempre que tú tengas dos variables que se relacionan entre sí de manera proporcional directamente, cuando tú las grafiques, como aquí, te va a dar una línea recta que parte desde el origen. Si parte de aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba o aquí abajo, pero no pasa por el 0,0, entonces no es una relación de proporcionalidad directa. Esto es bien importante que lo sepas, ¿ok? Y entonces aquí siempre se va a generar una recta diagonal que pasa por el 0, 0. Si no pasa por el 0, 0, no es proporcionalidad directa. Luego aquí nos dice otro ejemplo. César sale a comprar el lunes una paleta que cuesta 3 pesos. El martes 2 paletas, le cuestan 6. El miércoles 3, paga 9. El jueves 4, paga 12. ¿Cuánto pagó por los 4 días? Ah, pues aquí tendrías que sumar esta cantidad, ¿verdad? Y entonces la respuesta serían 30 pesos. Pero si te fijas, una paleta 3 pesos, 2 paletas 6 pesos, 3 paletas 9 pesos, 4 paletas 12 pesos. Aquí no las están graficando y empieza, si compro 0 paletas, pues gasto 0 pesos, ¿sí? Entonces podemos decir que el problema anterior sí es una relación de proporcionalidad directa, ya que cuando aumentó una cantidad que fue el número de paletas, el dinero a pagar también aumentó en la misma proporción y eso se puede observar aquí en la tabla. Pero también lo podríamos observar aquí. 3 entre 1, 3. 6 entre 2, 3. 9 entre 3, 3. 2 entre 4, 3. Esa sería la constante de proporcionalidad. Son dos formas de que nosotros demostremos que están relacionadas de manera proporcional directamente. Aquí hay un ejemplo más. Recuerda que todo esto tiene que ir anotado en tu cuaderno. Obviamente los dibujitos no, pero las gráficas y las tablitas sí deben de ir anotado en tu cuaderno. En 25 litros de agua de mar hay 65 gramos de sal. Quiero saber cuántos gramos de sal habrá en las siguientes cantidades de litros de agua de mar. Siempre, para resolver un problema de proporcionalidad, debes de hacer una tabla como la que está aquí, ¿sí? Por ejemplo, en la anterior hicimos la tabla relacionando paletas con dinero. En el anterior hicimos helados con monedas, pero siempre para resolver se debe de hacer una tabla como esta, donde tú identifiques cuáles son las dos variables que se están relacionando. En este caso son los litros de agua con los gramos de sal, ¿sí? Y aquí nos dice que 25 litros son 65 gramos, solo que aquí es muy difícil resolverlo con una constante de proporcionalidad porque no es un número entero. Cuando yo divido 25 entre .65, no me da un número entero. Y si divido .65 entre 25, tampoco me da un número entero. Entonces, en estos casos, maestra, ¿qué se hace? En estos casos se utiliza la regla de 3. Mira, la constante de proporcionalidad aquí era 0.026. Quiere decir que por cada litro de agua de mar había 0.026 gramos de sal. Es bien poquito y es muy difícil.
¿sí? Pero también se puede hacer así. Entonces, por 1000 litros, pues nada más multiplicas los 1000 por esta cantidad. Por 1500 se multiplica así, se multiplica. Pero si tú lo quisieras hacer por regla de 3, estos valores de aquí, el 26, el 39 y el 72, no existirían. Lo único que tendrías que hacer sería multiplicar este, que es 0.65, lo multiplicas cruzado por 1000 y lo divides entre 25 y automáticamente te da este valor. Y si tú quisieras sacar este que no existiría, otra vez multiplicarías cruzado 0.65 por 1500, perdón, por 1500 entre 25 y así sucesivamente, ¿ok? Hay dos formas de sacarlo, ya sea con la constante de proporcionalidad o con la regla de 3. Ahora sí, aquí nos dice la regla de 3 simple y directa. Cuando tú ya ordenaste tus constantes, aquí es la variable 1 que puede ser peso y costo, por ejemplo. Tú ya los ordenaste. Recuerda que para resolver una regla de 3 se multiplican los valores cruzados. En este caso no puedo multiplicar x por 2 porque aquí está la incógnita. Entonces se multiplican los dos valores numéricos que existan cruzados, que puede ser este de esta forma o este, pero en este caso no se puede. Se multiplica cruzado, 7 por 5, 35, y se divide entre lo que sobra, que sería 35 entre 2 nos da 17.5. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer una regla de 3 directa paso a paso? Ok, primero tienes que acomodar los valores en una tablita como te lo mostré anteriormente. Es decir, vas a identificar las dos variables que se están relacionando y colocar los valores numéricos que te dan. Siempre te van a dar 3 cantidades. ¿Ok? Siempre 3 cantidades, esto es bien importante. Y te van a dar una incógnita. Esa incógnita le vamos a poner el valor de X. Vas a multiplicar las cantidades que te den cruzadas y dividirlo entre el que te sobre. Y automáticamente te va a dar la cantidad de X. ¿Ok? Por ejemplo, aquí te dice, 2 kilos de peras, me cuestan 1.5 euros. ¿Cuánto me cuestan 5 kilos? Aquí, ¿qué tengo que hacer según la regla de 3? Multiplicar cruzado, que sería 5 por 1.5, y dividir entre el que te sobra, que sería 2. ¿Sí? Y aquí ya lo hicieron, aquí señalaron con un punto la multiplicación, pero aquí le puedes tú poner un por cuando lo copies. 5 por 1.5 entre 2, ¿ok? Y esto nos da 3.75. En Europa ellos usan en vez del punto la coma, para que ustedes no lo hagan así. En esta comita tú le vas a poner el punto, ¿ok? Porque nosotros utilizamos el punto y aquí en vez de este puntito que señala la multiplicación vas a poner un signo por 5 por 1.5 entre 2 nos da 3.75. Quiere decir que 5 kilogramos de peras me cuestan 3.75 euros. ¿Ok? Y obviamente aquí me da otro ejemplo, pero ahora sí en pesos mexicanos. Me dice, si 14 lápices me cuestan 42 pesos, ¿cuánto me van a costar 25 lápices? Pues vamos a hacerla. Como es una regla de 3, pudieras hacerlo de dos maneras. Pudieras sacar cuánto te cuesta un lápiz dividiendo 42 entre 14. Y luego multiplicando por la cantidad de lápices que quieres, es decir, sacando el valor unitario, el costo unitario o la constante de variación, ¿sí? Pero nosotros ahorita lo estamos haciendo por regla de 3 porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Para hacerlo por regla de 3, se multiplican cruzados. Aquí ya los puse, perdón otra vez. Se multiplican cruzados. 42 por 25 entre 14. Aquí ya te lo señalé. Y esto te da 75. Quiere decir que por 25 lápices tú vas a pagar 75 pesos. Si te fijas, ya llevamos 4 ejemplos que quiero ver anotados en tu cuaderno, por favor. Luego aquí dice, para resolver problemas de regla de 3, tenemos que trabajar siempre con las mismas unidades. ¿Ok? Es decir, si me dan kilos y luego me dan gramos, o convierto los kilos a gramos o convierto los gramos a kilos. ¿Ok? No se puede trabajar con diferentes unidades. Por ejemplo, aquí dice, 3 kilos de naranjas cuestan 4 pesos. ¿Cuántos kilos se pueden comprar con 32? Aquí estoy utilizando kilos y kilos.
y estoy utilizando pesos y pesos. Entonces, sí puedo resolver mi regla de 3 multiplicando 32 por 3. Repito, aquí este punto lo cambias por un signo por a la hora que lo copies. 32 por 3 porque fue que se multiplicó cruzado y se va a dividir entre el que sobra, que es 4. Y eso nos va a dar 24 kilos. ¿Ok? Ahora, estos vienen en tu actividad número 1, que es lo que vas a resolver. Vámonos a la actividad número 1. Por aquí la tengo. Aquí está. Nada más déjenme lo hago un poquito más grande para que lo alcancen a ver mejor. Ahí está. Fíjate bien. Todo eso que te puse en las presentaciones, ya te mandé las fotografías al WhatsApp. Ya lo único que tienes que hacer es copiarlo en tu cuaderno con los ejemplos para que los vayas entendiendo. Yo sé que los aprendiste en primero de secundaria, lo sé perfectamente bien, pero de todas formas los tienes que hacer aquí, ¿ok? Aquí ya no me anotas esto. ¿Para qué sirve la proporcionalidad? No. Aquí te dice cómo sacar la proporcionalidad directa, qué es la constante de proporcionalidad y qué es la proporcionalidad directa, ¿ok? Y aquí te dejé un video de referencia que si gustas no lo veas. Si ya entendiste cómo se realiza la regla de 3, no es necesario que lo veas, ¿ok? Dice aquí, elabora en cada problema una tabla de valores. Es necesario que realices tu tabla de valores. Por ejemplo, aquí en el inciso A dice, el costo de un cuaderno es de 24 pesos, ¿ok? En este caso tendría que ver que las variables que se relacionan son número de cuadernos y costo en pesos. Entonces ahí en el primer renglón pondría un cuaderno, 24 pesos. Luego quiero saber cuánto voy a pagar por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cuadernos. Ahí lo puedes hacer con regla de 3 o constante de proporcionalidad. Si ya te dio el valor de 1, lo más correcto es hacer por valor unitario, es decir, nada más multiplicas esas cantidades por el costo de un cuaderno. No es necesario hacer regla de 3, pero si tú le comprendes mejor cómo se realizan los problemas con regla de 3, hazlo con regla de 3. Luego en el inciso B dice, Francisco tiene un automóvil y recorre 30 kilómetros en 2 horas. Ahí las variables que se están relacionando son kilómetros y horas. Ahí tendría que poner 30 kilómetros, 2 horas, ¿sí? Y luego en mi tablita. Y luego quiero saber cuánto recorrerá en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. Aquí lo podrías también hacer por valor unitario. Tendrías que saber en 1 hora cuánto recorre. Y luego ya nada más multiplicar por los valores que requiero, ¿sí? Y luego nos vamos al siguiente. Dice, una cisterna tiene una capacidad de 100 litros. Si el llenado es constante de 3 litros cada minuto, ¿con qué volumen se cuenta a los 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos? Ahí serían las dos variables que estamos relacionando son litros y minutos. En la primera cantidad serían 3 litros, 1 minuto. Y luego ya con eso tú puedes resolver tu regla de 3 o con tu valor constante, ¿sí? Ahora, aquí tenemos otro ejemplo que nos dice de kilogramos de azúcar y precio, ¿sí? Ya nos explica que la variación de proporcionalidad directa es cuando dos cantidades aumentan o disminuyen en la misma proporción. Y aquí te da un ejemplo, ¿sí? De cómo hacerle. Luego te da el ejemplo de 1 litro de leche. Te dice que cuesta 9.30 y si tú quieres saber cuántos valen varios litros de leche, nada más lo multiplicamos, ¿verdad? Y ahí te dice 1 litro, pues 1 por 9.30, 2 litros, 9.30 y 9.30, 18.60, 3 litros, bla, bla, bla. Ahora sí, vas a hacer estos ejercicios. Repito, esto ya no se anota, esto nada más son ejemplos para que puedas resolver. El que sí vas a anotar son estos 4 ejemplos que me los vas a resolver. Esto no se anota, esto es un ejemplo. ¿Ok? Lo que sí se anota también es esto, que dice, completa la siguiente tabla de variación proporcional. ¿Cuántas llantas tiene el tráiler? Está súper sencillo, yo sé que van a decir, maestra, eso ya lo sabíamos hacer desde kinder, lo sé,
pero necesito que lo vayas practicando porque vamos a pasar a problemas más elaborados en nuestro libro. Y si no lo practicas y no lo dominas, no vas a poder dominar lo del libro ni la proporcionalidad inversa. Aquí me pone otro, un tren recorre 45 kilómetros por hora. ¿Cuánto va a recorrer en estas horas? Un albañil necesita 12 bultos de cementos para construir una barda. ¿Cuántos bultos necesita para 10 bardas? Y así sucesivamente, ¿no? Y aquí te puse otro problema de ejemplo, que se trata de un paquete de plumones, de 13 plumones, te cuesta 9,75 euros. ¿Cuántos plumones podemos comprar con 15,75 euros? Y ahí ya te dije cómo le hice. Luego me vas a resolver estos, por último, estos dos problemas que están aquí, que dice, José marca 5 goles cada 25 minutos de partido, ¿ok? Y entonces, calcular mediante la regla de 3, ¿cuántos goles marcará en una hora? ¿Ok? Entonces, en este momento terminamos. Voy a detener la grabación.